Hola queridos hermanos, qué hermoso poder compartir contigo a través de Radio ITV San Giovanni. Estamos en tu radio eucarística. Estamos pues en tu programa ¿Cómo es Jesús? Es un proyecto que estamos realizando a través de Radio ITV San Giovanni para que tú y yo vayamos conociendo un poco más a Jesús, creciendo espiritualmente. Y esto es parte del apostolado de la palabra, del apóstol de la palabra de Dios. Entonces, de la cruz, ¿no? Del apostolado de la cruz. Y bueno, vamos a ir conociendo un poquito más al Señor. Ojalá que cada uno de ustedes se dé ese tiempito para invertir en el Señor y saber prepararnos para encaminarnos con Él hacia la eternidad, hacer un camino con el Señor. De eso se trata este programa de espiritualidad, para que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Jesús. Vamos a ver, pues, el tema su obediencia, la obediencia de Jesús, tratar de centrarlo, ¿no? Y bueno, te invito a que te pongas cómodo, ya que vas a tu trabajo tal vez, o en el lugar donde estés, en tu hogar, en tus quehaceres, en tu negocio. Cada uno, pues, en las actividades cotidianas que nos encontremos, hagamos un stop en nuestra vida, unos minutitos, invirtamos para ganarnos el cielo. Un poquito, ¿no? Así conocemos más a Jesús y cada vez que conocemos más a Jesús, vamos a amarlo más. Así que su obediencia. Tomado de la palabra de Dios de Hebreos capítulo 10, versículos del 6 al 7. Revisa tu Biblia, por favor, y vamos a tomar la palabra, ¿no? Que la palabra de Dios borre nuestros pecados, y nos ayude a alimentar más nuestro corazón, nuestra mente, sobre todo nuestra alma. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Palabra de Dios. Entonces, desde ese texto vamos a ver la obediencia del Señor. Vamos a meditar varias cositas que de pronto nos pueden servir a nosotros para hacer este itinerario de vida. ¿Cómo había de ser si no perfectísima la obediencia de Jesús? Es una pregunta, ¿no? Obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Obedeció a su eterno Padre, venciendo al mundo para salvarlo. Se encarnó en el seno de una virgen. Esa es la Virgen María, por supuesto. Porque se humilló y fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso también Dios lo ensalzó y le dio el nombre superior a todo nombre, a fin de que al nombre de Jesús todo doble en rodilla, en el cielo y en la tierra, en el infierno, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11. Son textos bíblicos en donde se habla de esa obediencia extrema, una obediencia total, ¿no? Una vivencia obediencial que tiene Jesús para redimirnos a nosotros, para hacer la voluntad del Padre, hacerla de una forma perfecta, la voluntad del Padre, ¿no? Entonces fíjate, después de estar en el templo, a los 12 años, entre los doctores de la ley, asombrados con la altísima sabiduría y de sus preguntas, y hasta los 30 años, siempre obedeciendo, estuvo Jesús. Ahí permaneció, obedeciendo. María también le haría adelantar la hora de sus prodigios. Jesús, con toda su predicación y milagros, usaba el poder divino y refería todo al Padre. Enseñaba su doctrina y la atribuía a su Padre Celeste. En el huerto, en el culmen del martirio de su corazón, con la sumisión más profunda, dice: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Mateo capítulo 26, versículo 39. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 41. Y repitió las mismas palabras, dice San Marcos, en capítulo 14, versículo 39. Desde aquel momento no iba a obedecer a la dulzura de su eterno Padre,
de María, de José, sino de sus verdugos sin compasión, porque así lo quería su Padre. Obediencia que le iba a costar la honra, los tormentos, la sangre, la vida. Jesús, eres tú. Bendito sea, Señor, por obedecer hasta el extremo, una obediencia que hasta te llevó a ofrendar tu vida, haciendo la voluntad perfecta del Padre. Jesús obedeció a Pilato, que lo mandó a azotar y a ajusticiar, y lo sentenció a la muerte más infame, se podría decir, más infamante en la cruz. Obedeció a los verdugos, que lo mandaron a desnudarse, vestirse, pues, y también, queridos hermanos, presentar las manos para atarlas e inclinar su cabeza para coronarla con las espinas y cargarla, pues, con la pesada cruz. Levantarse en sus caídas, en pellones, y llegar al lugar donde los tormentos, tenderse en la cruz, tenerlo ahí, y dejarse clavar por ella. Eso hizo Jesús. Jesús, para obedecer, no hizo distinción de personas, sino que nació, vivió y murió, obedeciendo para manifestar su amor al Padre y así salvarnos. No fue una obediencia en vano, sino que al contrario, con esa obediencia nos ha redimido. Ahí viene ese texto, ¿no? En Génesis. Por la desobediencia vino la maldición. Por la obediencia llega la bendición. Por la desobediencia entró el mal. En la obediencia entra el bien. Son reflexiones que dejamos, ¿no? Jesús obedece. Hoy el Señor nos invita a eso también. A ver, ¿cómo estás tú en tu capacidad de obedecer los designios de Dios? ¿Estás obedeciendo como Jesús? ¿Sabes que cuando obedeces a Dios estás construyendo? ¿Y sabes que cuando no obedeces a Dios estás destruyendo? Piensa bien eso. Vamos a orar, querido hermano. Me gustaría que te prepares un poquito para que podamos orar en este momento, en donde estamos en este tema, conociendo a Jesús. Unos minutitos, no más. Vamos a llenar el alma con la oración y te agradecemos por estar conectado a través de Radio ITV San Giovanni, la radio eucarística en tu programa ¿Cómo es Jesús? Preparamos nuestra mente y nuestro corazón para la oración. Jesús, tú sabes que te amamos, queremos imitar tus virtudes. Danos hoy la virtud de la obediencia, para someter nuestro juicio y nuestra voluntad a la de Dios. Danos ese olvido propio que nos aleja muchas veces de nosotros mismos y que nos una más a ti para siempre. Virgen Santa, alcánzanos la gracia de no despreciar jamás la menor ocasión de obedecer, porque este es el camino seguro para la santidad, para conservar la paz, para agradar a Jesús y para llegar al cielo. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, agradecemos por compartir a través de Radio ITV San Giovanni, la radio eucarística, en tu programa ¿Cómo es Jesús? Bendiciones.